Bueno, Valeria Cortés, ¿cómo estás? No, tienes que abrir el micro, si no, no te escuchamos. Ahora, Y si es posible que pusieras el móvil horizontal, mejor porque se verá, pero si no, pues no pasa nada. perfecto. Perfecto. Ahora, Sí, 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 un sí. poquito Sí. más alto. Depende del tiempo que tengas, suelto un vídeo de Mirko Casale o lo suelto después, porque el vídeo de Mirko Casale dura 12 o 15 minutos y es un vídeo sobre una entrevista a Dan Cohen, que ha hecho algunos documentales sobre Palestina, es el compañero de vida de Elena Villar, es un tipo que creo que está bien de nuestro lado y que le ha hecho una entrevista a Mirko Casale sobre cómo ven los judíos la cuestión, ¿eh? Los judíos, el tema de barras, los judíos sionistas, los de Israel. Y pues es interesante, pero si no tienes mucho tiempo, prefiero que nos cuentes tú lo tuyo y luego lo otro, y si no, al revés. Bueno, te agradecería si puedo participar ahora, porque bueno, estoy Vale, llegando y sí, vale, vale, para vale. participar y dar las noticias que, Bueno, bueno, conocéis todos a Valeria Cortés o alguno no la conoce? Sí, todos sí, vale, Sí, vale, pues claro. adelante, adelante, Valeria. bueno, saludos compañeros a todos los que me estén escuchando. Bueno, decir que como todos sabrán, bueno, la situación en Gaza ha llegado a extremos inenarrables. Realmente han sido meses ya de una agresión que sabemos que está respaldada no solamente por la colonia sionista, sino bueno, por una superpotencia o la maquinaria bélica más grande, más poderosa, más sangrienta conocida en la historia humana contra una franja de tierra de 14 kilómetros por 40 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, contra una población hacinada, la mitad de ellos menores de edad, niños, niñas, adolescentes, bueno, en una condición de desigualdad que se está dando esta agresión y esta lucha, que bueno, no hay palabras para decirlo y los resultados han sido, como sabemos, bueno, catalogados, porque es así, lo reconocen incluso, no hace falta, pero lo reconocen estudiosos de este tema, bueno, un genocidio en curso en este momento contra la población de Gaza. Las historias que recogemos, que recopilamos desde allá son, bueno, una antología del terror. Siempre, obviamente, como nos dice la misma gente allá, nos dice que no confundan nuestro dolor con derrota, ¿no? Que no confundan nuestros reclamos de humanidad con ceder ante el enemigo. Todo lo contrario, esta situación catastrófica ha unificado, si es posible, más a la población de Gaza contra la agresión colonialista, sionista y estadounidense, que es, bueno, prácticamente decir lo mismo. En estos momentos todos sabemos que se está hablando de la posibilidad de una tregua, la resistencia pide obviamente un cese al fuego definitivo, la retirada total de los invasores criminales de la tierra de Gaza, más allá de que obviamente y es que te lo manifiesta, mira, en la mitad de esta tragedia y te manifiestan directamente que no solamente es que se van a terminar retirando de Gaza, sino del último palmo de tierra palestina, del río hasta el mar. La determinación, si algo tengo que dejar claro en esta participación, y no lo digo yo porque sería muy fácil decirlo desde afuera, pero lo viví desde adentro en la agresión del 2014 y los años que estuve allí, y lo estoy viviendo ahora con lo que nos comentan todos nuestros seres queridos de Estregaza, es que lo que se ha hecho es ratificar, hacer aún todavía más irreductible la posición de resistencia del pueblo palestino. Y lo dicen ellos, algo que siempre acotan en la mitad de la narración de las tragedias más terribles, porque hemos perdido, bueno, muchísimo a nivel humano, a nivel de infraestructura, a todo nivel. O sea, Gaza está literalmente destruida, está literalmente hecha polvo, porque vuelvo y digo, como siempre dije cuando he podido participar y siempre doy gracias por la invitación a tu programa, la colonia sionista no sería absolutamente nada y no se necesita ser un analista militar para entenderlo sin el poderío aéreo de los aviones y los misiles estadounidenses. Bueno, y obviamente el apoyo de otro lacayo estadounidense que es Europa. Pero a ver, en tierra
Es cierto, han entrado en Gaza y han destruido, ¿cómo? Bueno, en tanques, sin embargo, han sufrido bajas tremendas de parte de la resistencia. ¿Cómo han entrado en Gaza? Aplanando completamente esos bombardeos salvajes, energúmenos, brutales, han sido la única manera que tenían los invasores para ingresar en Gaza, la única. Y aún así sabemos que han sufrido, bueno, han sufrido muchísimas pérdidas. Entonces, al ocurrir esos bombardeos desastrosos que arrasaron completamente y se ven incluso desde satélite, ustedes lo han podido ver, este, la situación humanitaria en Gaza es terrible, más allá de que, como siempre dije, porque también ocurrió en el 2014, cuando entraron por tierra en algunas zonas como Kusá, etcétera. Aplicarle a la población, además del exterminio con el poderío aéreo militar, aplicarle también la política del hambre. Sabemos que Gaza siempre ha estado sometida a esa política del hambre y también, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el castigo a nivel de salud. Gaza está siendo asesinada y no es desde ahora, no es desde el 7 de octubre, sino siempre. Lo único que han ahora acelerado enloquecidamente el ritmo por hambre, por devastación bélica, por falta de ingresos para los hospitales. Allá la gente en Gaza, hice yo varias entrevistas en hospitales donde, por ejemplo, hacían lo que tenía que ver con la diálisis y filtros que tenían que ser usados una vez, se usaban hasta 5 veces en pacientes que necesitaban diálisis. Entonces son condiciones que se han ido agravando hasta un momento en que ya, a ver, de los 36 hospitales que había en Gaza, ya quedan muy poco funcionando. Sabemos que el último, donde por cierto había 2 doctores muy, muy amigos míos, que están todavía, hay todavía 110 pacientes en el hospital Al-Nasser de Khan Yunis, que fue también tomado al mismo estilo de todos los demás, de Al-Shifa. Vuelvo y digo, con apoyo absoluto de Occidente y de obviamente de los países con gobiernos árabes subalternos absolutamente al colonialismo estadounidense y sionista. ¿Qué ocurre? Han sido tomados, la situación, por ejemplo, quiero explicar ahora la de Al-Nasser porque lo tengo de primera mano. Eh, Tomado militarmente, primero sitiado y bombardeado, un sitio medieval, a ver, con bombas, hambre, a disparos de francotiradores contra el personal médico, familias refugiadas, pacientes. 8 pacientes muertos en urgencias, en la UCI, descomponiéndose, más de 110 pacientes muy, muy graves que no han podido ser movidos de allí. Las familias que estaban refugiadas fueron desplazadas a la fuerza, muchas asesinadas, desde niños, mujeres, hombres. El personal médico está secuestrado, se han llevado a parte del personal médico y otro que lo han dejado todavía allí bajo condiciones igual de secuestro, como si fuese una mazmorra sionista el hospital, escenario que han repetido en muchísimos centros de salud, en casi todos los centros de salud de Gaza. Está trabajando el hospital europeo todavía, también sitiado, también hay bajas de personas que necesitaban entrar y salir, ataques a defensa civil, ataques a la Media Luna Roja. Ya sabemos que la Cruz Roja siempre la Cruz Roja ha tenido una actitud absolutamente pro-sionista, negándose a rescatar la Cruz Roja, me refiero, no la Media Luna Roja y obviamente no defensa civil, pero la Cruz Roja siempre, y los palestinos de Gaza siempre han hecho esa crítica. Yo misma la viví en carne propia cuando en 2014, cuando estábamos dentro del hospital Al-Wafa y bombardearon, se llamó a la Cruz Roja y la Cruz Roja dijo que no tenía permiso de la ocupación para acercarse a rescatar a los 17 pacientes tetraplégicos y completamente inmovilizados que teníamos en el hospital, porque la situación era peligrosa y la ocupación no les daba permiso. La Cruz Roja ha repetido estas actitudes, así como actitudes, por ejemplo, de decirle a las personas que no las pueden rescatar. Quiero hacer eso acotación porque yo sé que hay mucha gente que tiene todavía esa visión idealizada de algunos organismos internacionales que sabemos que no son así, que trabajan la misma
Las mismas ONG que trabajan dentro de Gaza son las primeras que al haber un conflicto armado fuerte, quiero decirlo, su personal extranjero sale corriendo. Eso es como que si un bombero abandonara un incendio, el personal extranjero sale corriendo y dejan que pongan el cuerpo el personal como bien puedan, a riesgo de sus vidas, el personal palestino. Son muy poco el personal extranjero que se queda en Gaza cuando hay una agresión fuerte. De hecho, siempre los gazatíes saben que va a haber una agresión fuerte cuando ven a los extranjeros, que mientras hay relativa paz donde no los van a bombardear a ellos, a los extranjeros se quedan allí cobrando unos muy buenos sueldos en dólares. Ya se sabe que la cosa se está poniendo muy fea, más fea de lo que normalmente siempre en Gaza, que es bastante fea siempre, cuando los extranjeros muy bien pagados de estas ONG salen en bandada huyendo. Entonces, bueno, la situación catastrófica. No hablemos del sometimiento al hambre extrema que está aplicando la ocupación sionista contra el pueblo de Gaza. Toda Gaza, pero mayormente el norte, está en unas condiciones que, como todos sabrán, porque aparte es que este es un genocidio transmitido en vivo y en directo, un genocidio que nosotros vemos en este momento desde las pantallas de nuestros teléfonos. eh, Ellos mismos lo están narrando. Anas al-Sharif, uno de los periodistas que se ha mantenido firme a pesar de la muerte de más de 130 periodistas asesinados a manos de Israel, no solamente los periodistas, la mayor masacre de periodistas de la historia, no solamente el periodista como tal, sino a su familia. O sea, muchísimos de los periodistas han sido masacrados junto a sus padres, madres, hijos, hermanos, sobrinos. Anas al-Sharif narra que él reporta y que le cuesta mantenerse en pie debido a la hambruna y que si reporta no tiene tiempo de buscar comida, no hay comida, ya no queda ni siquiera pienso de animales, que eran los que estaba comiendo nuestros vecinos de Jabalia, de Bet Hanun, de misma Shishaía, que ha sido arrasada por segunda vez, en el 2014 fue absolutamente arrasado. Es un barrio que ha sido castigado muchísimo, Shishaía, donde además tiene una heroica resistencia que sabemos que ha como ayer, anteayer, el Zeitún. También se hablaba de que estaba completamente bajo control de los invasores sionistas. Volvieron a entrar, vuelvo y digo, siempre con el backup de los aviones estadounidenses. No nos olvidemos, en verdad, es que Israel no es nada sin los F-16, sin los F-35 y sin los miles y miles y miles de misiles que les da Estados Unidos. Entraron en Al-Zeitún, lo tomaron, se retiraron y tuvieron que volver a entrar, y aún volviendo a entrar salieron en bolsas de basura los invasores, porque la resistencia se reestructura, la resistencia se está reestructurando por todo el reino y seguirá reestructurándose ad eternum hasta que se logre la victoria más temprano que tarde, y esto lo sabe la colonia sionista, por eso lo que está buscando desesperadamente, porque sabe que de hecho, aunque suene dramático, es así, es su única manera de sobrevivir y es expulsar a los millones de palestinos. No tienen otro camino porque mientras los palestinos sigan respirando allí sobre su tierra, habrá resistencia. El Zeitún es un ejemplo, toda Gaza, pero lo vemos en estos últimos días en el Zeitún, lo vemos desde hace meses, a pesar de todos los meses que tiene, como digo, con el poderío humano, bélico, histórico sobre esa pequeña franja de tierra sitiada. Es que se están dando unas condiciones de guerra que, por llamarlo así, que no se han dado en otro lugar del planeta, y es una población que no puede salir. La gran mayoría no quiere, de hecho te lo dicen, me dicen, mira, nosotros te contamos nuestros padecimientos, nosotros denunciamos nuestros padecimientos, nosotros lloramos a nuestros mártires, pero nosotros reiteramos que no son lágrimas de derrota, son lágrimas de dolor humano, no de derrota, como dijo el periodista Dagdou cuando le asesinaron a gran parte de su familia, todavía no habían asesinado a su hijo mayor que era periodista también. Entonces ellos lo reiteran, también reiteran su cohesión con la resistencia, como en toda agresión, como en todo proceso de colonización, hay colaboradores, obviamente. Gaza no es la excepción, históricamente sería imposible, pero es una minoría que incluso es combatida fuertemente. Han intentado en medio de esta catástrofe humanitaria, entendamos que la gente no tiene, los hijos se le están muriendo frente a ellos de hambre.
las caras de nuestros seres queridos allí han cambiado, han perdido 10, 20 kilos de peso, 30 kilos de peso. Las condiciones sanitarias son que cualquier enfermedad, sentirlos toser, sentir a un niño toser mientras hablamos con ellos es que te aterra porque sabes que no va a tener ni siquiera el más simple de los antibióticos de atención médica ambulatoria porque no la hay. Entonces eso es también una condena a muerte, es parte de lo que quiere la ocupación, exterminar, expulsar. Exterminar no va a poder exterminar a los millones de palestinos a pesar de las enormes pérdidas humanas que hay. Entendamos que se han asesinado a más de 30.000 personas. Los números están siendo muy bajos en comparación con la tragedia. Lo que pasa es que como ha sido tan brutal la agresión, hay muchas personas que han muerto lentamente bajo los escombros de sus casas, hay personas que están muriendo, los enfermos de cáncer están muriendo sin posibilidad alguna de atención médica, los heridos, incluso heridos leves, las mujeres parturientas, los niños recién nacidos, cualquier niño, anciano, mujer u hombre que tenga cualquier enfermedad que podría ser tratada y no grave, ahora es una sentencia de muerte. Entonces, ¿por qué siempre hablo de las dos cosas? Hablo de la devastación y hablo de la resistencia, porque es que esa devastación a la que ha sido sometida Palestina durante más de 75 años es precisamente la explicación de por qué su resistencia y de por qué también una resistencia con tanto orgullo, con tanta... Es una resistencia irreductible realmente, es que es imposible y eso lo sabe esa base militar de Occidente conocida tristemente como Israel, lo saben, por eso saben que tienen que acabar con la población de una u otra manera, por la muerte o por la expulsión. Nadie de la gente de la poca gente o de la gente que desesperada por salvaguardar la vida, quiere salir de Gaza para salvaguardar la vida de sus hijos, por ejemplo, lo hace como una migración normal, está siendo desplazada, eso también es un crimen de guerra. Saben que, porque lo saben por experiencia desde hace más de 75 años, que si salen no vuelven. De hecho, la gente, nosotros teníamos muchos seres queridos, familia y amigos en carpas y desplazados de sus hogares, porque bueno, la destrucción de las viviendas ha sido terrible. Yo en Gaza viví en 6 zonas diferentes, norte, los años que estuve allí, norte, centro y sur. Han Yunis, Husá, eh, Gaza City, la ciudad de Gaza, Nuseirat, Jabalia y Abassam. Todas esas casas, todas las casas donde yo viví han sido destruidas, todas, todas, no queda una en pie. O sea, eso da muestra, no es que viví en una, entonces no sé, además, bueno, ya lo estamos viendo nosotros, como dije antes, en vivo y en directo. Entonces, bueno, la situación es acá, están luchando es porque no los desplacen, que no los desplacen y, eso sí, en verdad vuelvo y digo, no lo digo yo porque no me corresponde a mí, pero es que lo dicen ellos, dicen, no solamente es que vamos a permanecer, vamos a volver y vamos a recuperar cada palmo de nuestra tierra, tienen la certeza absoluta, y eso lo vi yo personalmente en la mitad de la agresión, por lo menos de 2014, en la mitad de la agresión de 2014 en Shati el campamento de refugiados de Shati Camp, que ha sido devastado. eh, Estaba caminando por una de las calles en la mitad del bombardeo y salió uno de los varias ráfagas de cohetes de la resistencia y un señor decía, Alhamdulillah, gracias a Dios, directo a Tel Aviv, sabiendo que luego venía la retaliación que podía costarle su vida, la de su familia, pero es que saben que, a ver, los palestinos han probado todas las vías de resistencia. No sé, es de todos conocido, pero la marcha del retorno fueron marchas pacíficas que terminaron en, bueno, en asesinatos masivos, en disparo, en tiro al blanco impune, de, de esas lluvias, estos lodos, de la impunidad engendra más impunidad y el pueblo palestino está claro que es el lenguaje de su resistencia, el lenguaje de las armas, lo que los va a mantener en su tierra. Por eso vuelvo y digo, el apoyo es total, más allá del sufrimiento, que también es un sufrimiento total, porque estamos hablando de algo que va a pasar como una de las iniquidades, de la brutalidad, de un holocausto contra un pueblo en pleno siglo XXI. Bueno, disculpen si hice un popurrí de una mezcla de una cosa y No, otra, pero más Valeria, o menos como para... aquí te escuchamos
la admiración a tu pueblo, con el respeto, con el dolor, con muchas cosas. Entonces le voy a dejar paso a los compañeros que no los sueles ver aquí, para que hagan un comentario, pregunta o reflexión breve para que puedan todos ellos hacerla y tú puedas escucharla de su boca, Sebastián, Isabel, Juan, Luis, Ramón, que ha venido por aquí. Adelante, Sebastián. Bueno, aprovecho para saludar a Valeria, veo que Ramón también se está sumando, agradecerles. Y sí, coincido con esta impronta que ella quiere rescatar de esa gran diferencia, ¿no? De lágrimas de dolor, pero no de derrotados. Y esto me trajo a la memoria algo que estábamos repasando y leyendo esta semana, que está vinculado a algo que puede pasar muy próximamente, sobre todo a partir del 10 de marzo, que es el inicio del Ramadán. ¿Sí? Hace tiempo que se vivía esta etapa en la cual los musulmanes viven una especie de sacrificio diferente al resto del año, y que ya el gobierno de Netanyahu salió a decir que no iba a permitir el ingreso del rezo de los musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén al-Quds. Ante lo cual, incluso ellos hicieron como una especie de distinción específica diciendo que van a permitir el ingreso para rezar solamente a personas mayores de 70 años. ¿Sí? Y hemos visto otros actos de provocaciones muy específicas, entendiendo específicamente lo que la mezquita de Al-Aqsa significa para todos los musulmanes. No soy un especialista ni mucho menos en la liturgia, si es que vale la palabra islámica, pero sí sabemos que la mezquita de Al-Aqsa es uno de los principales centros de culto para los musulmanes en todo el mundo. Entiendo que es el tercero, después de la Meca, de Medina. La mezquita de Al-Aqsa es el lugar en el cual para los creyentes musulmanes el profeta Mohammed, que la paz y la bendición sea con él y su familia, ascendió al cielo, ¿sí? Desde ese lugar. Por eso escuchamos muchas veces los relatos bíblicos de los judíos y el templo de Salomón y el muro de los lamentos, donde el presidente Milei no es casual que haya ido a escenificar una especie de llanto en estos últimos días, pero lo que estamos viendo es ese espacio en donde después de la última agresión y la anexión del 67, el sionismo tomó la explanada de la mezquita de Al-Aqsa. Y en ese sentido estamos viendo una efervescencia muy fuerte a través de la cual, sobre todo en esta última semana, el Frente Popular para la Liberación de Palestina está llamando a que todos los palestinos, si es que el sionismo les impide el ingreso a la mezquita de Al-Aqsa a partir de este inicio del Ramadán, que es del 10 de marzo al 10 de abril, que eso cambia de acuerdo al calendario lunar, como ustedes saben, empiecen a pensar en llevar adelante una nueva intifada, ¿sí? Que es esta rebelión o rebelación popular en donde toda la población palestina, ya ha pasado antes en dos ocasiones, se rebela contra la ocupación, llevando adelante esta lucha de resistencia donde una vez más les toca poner el cuerpo. Entonces, yo quería preguntarle a Valeria, que ella conoce mucho más de todo esto, si crees que en este Ramadán que se está acercando existe la posibilidad, en este contexto que estamos viviendo, de una nueva intifada. Bueno, la verdad es difícil vaticinar lo que puede pasar porque son explosiones sociales muchas veces. A ver, la posibilidad de la resistencia está muy limitada por lo que tiene que ver con las características de ocupación allí. Entonces, sabemos, por ejemplo, que muchos pueblos casi todos los pueblos han sido aislados, ¿no? O sea, hay checkpoint prácticamente cada 100 metros, por no decir más. Entonces, es muy difícil. Por ejemplo, ha habido operaciones, ha habido hoy, o la hubo, hoy hubo una. Esa es una posibilidad que sí puede incrementarse grandemente el hecho de operaciones de la resistencia, operaciones armadas contra los ocupantes. A nivel de un estallido popular, ya sabemos que es más difícil de vaticinar. Por más allá de que hayan, obviamente, todo un pueblo organizado, pero el nivel de represión que hay en el resto de Palestina es brutal. Es diferente a la situación de Gaza, totalmente lo sabemos, pero de otra manera también es muy, muy, muy macabra. O sea, a ver, también ahora han implementado a ver, a nivel de tecnología, no puede la persona a veces ni siquiera postear algo que van directamente hubo más de 4.000 secuestrados nuevos.
entre Gaza y el resto de Palestina ocupada. El nivel de represivo es, la gente allá nos comenta que, bueno, es que no puede, cualquier cosa que postee, así sea lo más leve, una banderita, una cosa, llega inmediatamente la ocupación sionista y se lleva no solamente, vamos a suponer, al hijo, sino a la madre. Hoy vimos una escena conmovedora de una madre subida a un jeep militar tratando de impedir que se llevaran a sus 2 hijos. El nivel de represión es brutal. Eh, yo creo que, la, que el sionismo sabe que se lo está jugando todo. Entonces, obviamente, y además amparado por un... es que yo siempre lo digo, o sea, un engendro asesino como Israel no podría existir sin un sistema tan perverso como el sistema mundial que tenemos ahora. Lo que está haciendo Israel en toda Palestina, amparado, sabemos, amparado no, manejado, son prácticamente, estamos hablando en mi criterio, de una misma entidad. Cuando digo estadounidense-israelí, es muy largo, pero bueno, es esa entidad malévola con sus subalternos que los conocemos, de entre ellos Europa, que por cierto Alemania hoy sacó un comunicado que los maestros y profesores tenían que llamar a la policía si algún niño en clases decía que Israel estaba cometiendo genocidio. Eso es como una perla aquí de lo que es la democracia europea. Entonces, a nivel de la pregunta que me hace Sebastián, y aprovecho para saludarte, eh, es difícil vaticinar si se daría una intifada de lo que significa esas dimensiones. Obviamente que sí, obviamente que va a haber, porque tocan una fibra, aunque en Palestina hay palestinos de todas las religiones y ateos también, pero obviamente la mayoría es musulmana y tocan una fibra no solo religiosa, nacional también, como es lo de impedirle el acceso ahora en estas fechas sagradas para ellos. Y no sabemos qué consecuencias puede tener eso a nivel de estallido social, de intifada. Es cierto que Yabba Shabilla, el PFLP, está pidiendo ese levantamiento popular. Eh, Está obviamente servidero porque la indignación, imagínense vivir en las condiciones, sobrevivir, porque no es ni vivir en las condiciones en las que sobreviven en todos los territorios ocupados, todos los palestinos. Entonces es realmente difícil de saber, manifestaciones habrá, conflictos habrá, si va a llegar al nivel de intifada, no puedo vaticinarlo porque es difícil porque además, vuelvo y digo, las condiciones de represión que se han, a ver, están usando drones, los cuadricópteros que se usaban normalmente, bueno, son nuevos, pero toda la gama de drones estamos habituados a tenerlos en el día a día en Gaza no hay silencio nunca, nunca. Siempre se escucha, ustedes lo escucharán en las transmisiones, uno se acostumbraba ya, como tener un zumbido que ellos le llaman sanana a los drones, porque su sanana significa zumbido de mosquitos, un ruido constante 24/7 en Gaza, estén bombardeos o no estén bombardeos. Ahora lo están usando también en toda Palestina ocupada y llegan, aparte ahora con altavoces, estilo una película distópica, a amenazar. Si no se comportan, vamos a matar a tus hijos. Y obviamente sabemos que ellos, además de las funciones de vigilancia, las ananas, los drones, tienen también munición con la que ejecutan a cada rato de ejecuciones extrajudiciales. Jenin, a ver, se está reproduciendo la situación de Gaza en el resto de Palestina ocupada. En Jenin bombardean, ya están directamente bombardeando, destruyendo las calles, las casas, cuadras enteras. Van a por todo porque saben que demográficamente y también en la correlación de fuerzas mundiales, el reloj está avanzando en contra de la entidad sionista y entonces por eso están buscando de apretar el acelerador del genocidio, de la muerte, de la represión y de la expulsión de los palestinos. Es tan despreciable esta gente que como muestra, ya luego me va a pasear pero igual lo hacemos mañana, pero me iba a pasear por el Twitter porque os voy a enseñar cosas como esta, ¿no? La ministra de Igualdad Social de Israel dice, personalmente estoy orgullosa de las ruinas de Gaza y de que cada bebé, incluso dentro de 80 años, le cuenta a sus nietos lo que hicieron los judíos.
O sea, este tipo de personajes sumamente despreciables son los que están al frente del sionismo, ¿eh? Pero disculpa que te interrumpa, camarada, eso tiene una explicación. Cuando nosotros nos horrorizamos por las cosas que dicen cómo lo manifiestan, porque bueno, los nazis eran como más discretos en todo caso en sus matanzas. Entendamos que más del 85 la sociedad israelí es una sociedad absolutamente violenta, es más violenta a veces que sus propios gobernantes. Por eso yo nunca hablo ni de Netanyahu o de derecha israelí, todo Israel, toda la sociedad israelí, no lo digo yo, lo dicen incluso las encuestas, sus comportamientos, todo es una sociedad violenta. Saben que su única forma de sobrevivir es la violencia asesina, es decir, acabar con la población nativa. Toda esa propaganda de saqueos en las casas, de disparar contra las paredes de las casas, de robarles las bicicletas a los niños muertos, de mostrar de manera perversa y depravada la lencería femenina. Todo eso es propaganda que si bien los malpone fuera, dentro de esa sociedad enferma, violenta, colonizadora, perversa, es una especie como de triunfo. Y como no pueden mostrar otros triunfos que no sea el asesinato masivo de niños, mujeres, hombres dentro de sus hogares, la destrucción de hospitales, de librerías, de bibliotecas, de mezquitas, de iglesias, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, esas muestras de depravación absoluta es una enorme propaganda dentro de la sociedad israelí, lo que ya nos hablará a nosotros de qué tipo de perversa organización social tiene esa base. Es una base militar de Occidente donde han llevado a familias a vivir allí, que por cierto las familias colonas son las responsables de toda situación que pasa en los territorios ocupados. O sea, a ver, la resistencia palestina es muy respetuosa con sus rehenes, con sus secuestrados, incluso con toda situación de guerra. Ellos respetan porque toda guerra tiene una legalidad. Son muy respetuosos por lo menos con los niños. Son los colonos israelíes los que están poniendo en peligro a sus propios niños. O sea, y a mí nunca se me ocurriría ir a matar, a robar tierra, casas ajenas, a matarle los hijos a la población nativa y llevarme a mis hijos. Entonces, la población israelí es intrínsecamente violenta, es su única manera de subsistir y ellos lo saben, por eso esa perversión en el mensaje y en los hechos. Y eso que tú dices, Chema, son ellos y son ellos en cualquier momento con cualquier gobierno israelí. Ese es el espíritu, por llamarlo de alguna forma, de toda la sociedad colonial sionista. Creo que de eso está, bueno, de eso y de los diferentes comportamientos de lo que es judíos estadounidenses que piensan de Israel y de la masacre en Gaza y lo que en realidad hemos visto cuando se ha visitado y se ha entrevistado a los colonos en Gaza, no solo ahora, sino en años anteriores o en las masacres de Obama y de otras figuras del genocidio. Isabel Chema, Vilella, lo que ha dicho esta mujer que ha puesto Chema, tengo aquí la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En el artículo 3 dice que serán castigados los siguientes actos. La instigación directa y pública a cometer genocidio, que es lo que está haciendo esta señora. La Corte Internacional de Justicia, en el fallo que hace transitorio, lo que hace es pedir directamente que cualquier instigación al genocidio sea castigada inmediatamente por el gobierno sionista. Si a esa mujer la meten en la cárcel, estará cumpliendo con ese mandato que tiene de la Corte Internacional. Si no lo hace, evidentemente será otro puntito más de los miles que se pueden añadir para que el gobierno sea condenado por genocidio, como puede pasar dentro de 1 o de 2 años, ¿no? Las vistas han empezado ahora, las vistas orales, y bueno, no han querido meter más medidas cautelares. Yo lo que sí quería, bueno, saludar a Valeria, que creo que, bueno, te llevo siguiendo muchísimos años, pero creo que no hemos coincidido en ningún programa. También a Ramón. Y ahondando en lo que decía Seba, vale, sí, tenemos el inicio de Ramadán y la prohibición de entrar en las praderas de las mezquitas. Pero es que esa fecha también significa otra cosa, significa es el inicio de la operación por tierra en Rafah.
A ver, Estados Unidos estaba diciendo que había cambiado todo su discurso, decían los medios, cosa que es totalmente mentira, pero que una vez tumbada la resolución argelina iba a meter una contrarresolución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciendo que se oponía a la entrada del Sahel en Rafah. En fin, son dos cosas graves que pueden pasar el mismo día y además sabiendo cómo hace poco, creo que también el gobierno estadounidense decía que le estaba pidiendo, en el último viaje que hizo Blinken, le estaba pidiendo que por favor que no, que pospusieran la entrada al Rafah hasta el fin de Ramadán, cosa que no solamente no van a hacer, sino que además lo van a hacer coincidir con eso. ¿Por qué? Porque eso puede enaltecer los ánimos de prácticamente todo el mundo musulmán y puede que se dé una escalada, que es lo que está deseando el ejército sionista, para que así, o el gobierno sionista, para que pueda tener ese apoyo de una manera más clara y directa de los anglos, de la OTAN y de toda Europa. Entonces, bueno, yo, en fin, no tengo confianza en que Estados Unidos vaya a mantener esa cláusula en la resolución. Y me gustaría que Valeria nos diera su opinión sobre qué es lo que va a pasar en Rafah el día que inicia el Ramadán. Si va a cometerse esa operación por tierra, va a ser muy limitada o van a posponerla o no va a producirse nunca. ¿Qué sería lo suyo? Bueno, eh, interesante tu pregunta. Están valorando porque a diferencia de lo que dicen, de que les preocupa que la alta población que ellos mismos desplazaron a la fuerza, otro crimen de guerra, como tú dices, otro punto para los innumerables crímenes que ha cometido Israel, no desde ahora, desde siempre, décadas. Eh, por cierto, yo di mi testimonio de los crímenes de guerra de las que fui testigo en el 2014 frente a abogados para que la Corte Penal Internacional hiciera algo, y te estoy hablando del 2015 desde Gaza. Presenté mi pasaporte, hice una declaración jurada y estamos hablando de casi una década, ¿no? Y obviamente innumerables testigos, innumerables pruebas y nada. Yo creo que Israel tiene la intención y el apoyo norteamericano y europeo para atacar Rafah. No lo para el hecho de que esté toda la población desplazada ahí, como empecé a hablar, sino creo que eso más bien es un estímulo. Es un estímulo. Yo creo que ellos precisamente quieren atacar Rafah para terminar de causar la mayor cantidad de muertes posibles en la población de Gaza. Ese es uno de los objetivos. Uno de los objetivos militares de Israel es acabar con la mayor cantidad de población, y entre ellos los niños. Yo también pueden buscar de los testimonios que recopilé en Gaza, y siempre dije que los niños eran objetivos militares de Israel, que ya daños colaterales era repugnante, pero que no eran ni siquiera daños colaterales, eran objetivo militar, y lo han sido siempre de todas las entidades colonizadoras, los niños de la población nativa. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de también de infligir el mayor dolor posible a la población. Y bueno, y también obviamente para el tema del exterminio de la población nativa. Entonces, hablando de exterminio, ponemos nuestros ojos horrorizados en Rafah. Ya han atacado muchísimo, atacaron Mawasi, donde era una de las zonas. Eso es un terreno donde no hay absolutamente ninguna infraestructura, es arena, arena, arena. Quien conoce Mawasi y fue atacado. Están siendo atacados todos los puntos que tienen que ver con la vida de Gaza, y la vida se concentró, la desplazaron por la fuerza a Rafah, y es por eso que es un objetivo militar. Lo van a disfrazar con cualquier cosa, tratando de adornarse, los genocidas, de cómo hacen todo. Ya ahora se están retirando del hospital Nasser de Han Yunis, luego de causar toda la mayor cantidad de muertes posibles, porque aunque parezca poco elaborado, un análisis poco elaborado, pero es que realmente es la verdad. El objetivo es causar la mayor cantidad de muerte y destrucción en Palestina, en este caso en Gaza. Es así. No, podemos buscarle aristas y podemos hacer análisis sesudos y podemos decir, pero realmente el objetivo y lo único que han podido mostrar, y eso es un triunfo el único triunfo de la colonia sionista, es el exterminio de seres humanos, un exterminio en masa.
este genocidio, esta matanza sangrienta e indiscriminada, que para terminar de responderte, están buscando de pisar el acelerador. Estados Unidos lo único que está haciendo son actos de verborragia diplomática para salvar algún tipo de posibilidad electoral de Biden, etcétera, ante sus votantes. Pero el objetivo marcado, porque vuelvo y digo, no es no es contradictorio cuando ellos dicen que están luchando contra la resistencia, es que matar niños es una lucha contra la resistencia, porque si a algo le tiene un terror mortal la colonia sionista, es a los niños palestinos. Los niños palestinos son el futuro, el mañana de Palestina. Y eso para Israel entra en pánico ante un niño. Un niño le produce un terror horrible, porque saben que demográficamente van perdiendo contra los dueños verdaderos de esa tierra. Saben que cada vez que hay algún tipo de problema, los colonizadores, nadie muere por lo que no ama, a menos que te obliguen, como a estos soldados que están mandando a Gaza, pero nadie muere por lo que no ama. Y vemos entonces el aeropuerto ese con nombre de genocida, Ben Gurión, atestado de gente, porque todos tienen doble nacionalidad, saliendo a sus verdaderos países de origen o de donde son sus padres, etcétera, pues son todos colonizadores que saben que van expresamente a robar territorio y vidas ajenas. Entonces, contra esa diferencia de ver cómo huye el colonizador, porque vuelvo y digo, nadie muere por lo que no ama, al dueño de la tierra. Entonces, ¿cómo afectamos al dueño de la tierra? Bueno, primero asesinando al dueño de la tierra y luego dejándolo sin tierra. También estamos viendo un ecocidio, o sea, la cantidad, han arrasado, a ver, con todas las granjas del norte de Gaza, el sector agrícola del sur, Kusá, Bet-Lahia, Bet Hanun, zonas donde los palestinos cosechaban sus alimentos. Han arrasado con todo, han arrasado con todas las fuentes de vida, han arrasado con la vida misma de los seres humanos y han arrasado con los animalitos, han arrasado con las cosechas, han arrasado con los olivos, han arrasado con todo, han arrasado luego también con la cultura y la memoria de los palestinos, acabaron con todas las bibliotecas, acabaron con todos los registros civiles, acabaron con todos los centros culturales. Nosotros podemos ver cuando vemos ese inventario terrorífico, sangriento de destrucción de infraestructura, la cultura vibrante que tenía el pueblo de Gaza, porque eso es otra cosa. Ellos se sienten muy mal de estar demostrando cómo los están sometiendo al hambre extrema. Por ejemplo, un pueblo muy culto, un pueblo muy formado, un pueblo que adora la educación, las mujeres a la cabeza de las profesionales universitarias, todas las universidades destruidas, los profesores universitarios, los médicos, los científicos palestinos son blancos. Es una destrucción sistemática de una sociedad, ¿no? Es planificada. Esto va a quedar en los anales de la historia de la humanidad como una de las manchas más repugnantes sobre, vuelvo y digo, que no puede ser, no podría haber sido perpetrada sin un sistema mundial absolutamente perverso, perverso. Por eso es que, volviendo a tu pregunta, absoluta desconfianza con el ente criminal y obviamente con todos los que lo respaldan, porque son todos frases absolutamente hipócritas. Son capaces de todo y son capaces también de incumplir cualquier acuerdo, y eso la resistencia lo sabe, el pueblo palestino lo sabe, su historia está plagada de no cumplen absolutamente nada, no tienen palabra. Entonces, creo que sí, creo que ya lo están haciendo, además lo están haciendo. A ver, anoche estuvieron bombardeando Rafah, estuvieron bombardeando, van a seguir, van a incrementar. En el 2014 nos bombardearon todo Ramadán. Ellos siempre buscan de maximizar, por usar esa palabra que no me gusta, pero buscan de maximizar todo lo que tiene que ver el sufrimiento del pueblo palestino para derrotarlo, empezando con el asesinato masivo de sus hijos. Por eso estamos viendo si contamos a los niños que perecieron, muchos que no quiero ni imaginarme, lentamente bajo los escombros, estamos hablando de más de 15.000 niños. Yo creo que ya nada más eso es para dejarnos a todos sin palabras, mudos para siempre. Eso que dices es verdad, es terrible cuando hay como bombero, cuando hay alguien atrapado bajo los escombros, la sensación que tienes de impotencia, de rabia, porque no sabes en qué angustia se encontrará, es alucinante. Entonces, una de las cosas que más me arranca la tripa es el pensar en toda la gente que va muriendo lentamente ahí abajo de todos esos bombardeos y que sin herramientas para sacarlos. O sea, es que es otro de los temas brutales. Evidentemente hay un genocidio que hay
cosa positiva que está ocurriendo es que ya incluso las voces no solo es de respeto a la resistencia, o como ha dicho China, ese derecho a la resistencia a defenderse con las armas, sino que incluso en la Corte Penal se está hablando, algunos jueces, que el derecho a devolver Palestina y los territorios a sus verdaderos dueños, que es algo muy importante que no se hubiera atrevido a decir nadie hasta este momento y está ocurriendo. Y no hablemos de que, como es una corte, no, los jueces de Inglaterra, ya vemos lo que dicen con Assange, tienen el morro importante de decir todo lo contrario de lo que predican. Pero en España también ha sido la máxima vendedora de armas desde el 7 de octubre hasta ahora. La máxima vendedora de armas a Israel ha sido España. Se dicen que es que ya estaban los contratos hechos, pero parece que no te has movido. De hecho, ahora con Navalny han hecho una llamada al embajador ruso a capítulo a hablar. En cambio, con un genocidio en marcha, tanto que dicen de que esto no puede ser, no han llamado a nadie. Cinismo puro, ¿verdad, Isabel? Sí, la verdad que yo quería agradecerle a Valeria la entereza para su relato, porque es muy doloroso y yo entiendo que las lágrimas no son de pena, quizás, pero sí son de dolor. Y creo que es muy necesario y que tenemos ahora mismo esa tarea. Ella, en representación de todo el pueblo palestino, tiene la dignidad de la humanidad en sus espaldas ahora mismo. Y eso lo tenemos que contextualizar porque estamos saliendo de una etapa histórica, de una guerra de baja intensidad, donde la inteligencia del enemigo, del imperialismo, ha hecho un gran trabajo de desmovilización, de alienación de las masas, pero ahora se dirige a una guerra de media intensidad, con una escalada muy probable a una guerra de gran intensidad en un periodo de tiempo muy corto, porque las contradicciones del capitalismo se están agudizando. El capitalismo está concentrando muchísimo la riqueza en muy pocas manos y necesita eliminarse a mucha parte de la población mundial y someterla de la forma que sea. Entonces, es muy importante el martirio del pueblo palestino, pero no como mártires y muertos y pérdidas, sino como resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque ahora tenemos la tarea histórica de sostener solidariamente al pueblo palestino, de respaldarlo, de documentar lo que está pasando, de transmitirlo, de escribirlo, de grabarlo en cualquier soporte, de que ese testimonio de que hubo resistencia, de que hubo solidaridad, de que la humanidad no perdió ese rasgo que es el de la solidaridad, la empatía, la necesidad de la especie de apoyarse, porque lo que nos están infligiendo no es solo un dolor a un pueblo determinado, sino a toda la humanidad, porque si nosotros sucumbimos a esa estrategia del terror, dentro de unos años, cuando los jóvenes y los niños estudien ese periodo histórico, pasará como nos pasaba a nosotros cuando veíamos el Holocausto. Diremos, ¿pero qué pasaba? Que la gente no hizo nada. Y no, como humanidad no nos podemos permitir la pasividad. Y tenemos que salir a las calles, y tenemos que documentarlo, y tenemos que hacer programas, y tenemos que hacer documentos donde testimoniemos que fue en contra de nuestra voluntad y por la correlación de fuerzas tan desigual, pero que nunca fue una derrota sobre la humanidad, porque la humanidad no murió ahí. Murieron seres humanos triste y dolorosamente, pero la humanidad no murió porque seguimos convencidos de que nosotros tenemos razón y ellos son unos genocidas. Y eso no lo podemos bloquear porque es una necesidad la de que trascienda la humanidad sobre el horror, porque a lo que nos están sometiendo es a eso, al horror como sistema de valor, para que sepamos que no estamos a salvo, ninguno estamos a salvo, y que ellos son omnipotentes y que ellos tienen impunidad, y no es así, y no va a ser así nunca. Entonces, ¿por qué el pueblo palestino está sosteniendo esa responsabilidad? Porque está resistiendo. Y va a seguir resistiendo. Y eso ya lo decíamos el mismo día 7 de octubre, 8 de octubre en este programa. Yo recuerdo los primeros programas que hacíamos donde decíamos, es invencible el pueblo palestino porque tiene razón y no se va a rendir hasta el último palestino. Entonces, este conflicto ha puesto sobre la mesa la necesidad de recurrir a la vía de la violencia revolucionaria, a la resistencia, la legitimidad de las armas, la legitimidad de algunas guerras sobre otras guerras ilegítimas de ocupación, de expolio, de exterminio. Ha puesto sobre la mesa el debate del compromiso de la humanidad con la propia humanidad para seguir avanzando como sociedad.
Entonces, por supuesto que está ya, digamos que por la vía de la práctica, más que resuelta la cuestión de que no puede haber dos estados, porque cuando un estado es un estado psicópata y genocida, no tiene ninguna razón de ser. Y como digo, nosotros no estamos ante una realidad distópica, estamos ante la agudización de las contradicciones fundamentales del capitalismo que las va a resolver así, con fascismo, con yihadismo, con muerte de la forma que sea. Entonces, yo a Valeria le diría que bravo, bravo por su testimonio, bravo por su trabajo y yo sé que es durísimo desde la comodidad de nuestros hogares decir que estamos con el pueblo palestino, pero es que no podemos dejar de estar con el pueblo palestino, no podemos dar un paso atrás, no podemos demostrar ni debilidad, ni nos puede comer la angustia ni la pena porque es muy duro. Y yo entiendo que Valeria debe estar sufriendo muchísimo. Un sufrimiento además que es imponderable, pero no puede ser de otra manera y no va a ser de otra manera porque este sistema psicópata, asesino, criminal, genocida, no va a ceder nunca por el diálogo, no va a ceder y nosotros no vamos a ceder nunca por sus mentiras y sus chantajes, nos vamos a mantener firmes y Valeria, a la distancia yo te abrazo y te agradezco muchísimo tu intervención, solidariamente. A ti, gracias, gracias por entender y yo sé que por compartir además el dolor y la lucha y has dicho algo muy, muy importante, con otras palabras, pero que yo lo recojo en el hecho de que sí, y lo dice el pueblo palestino, hay que tener la razón, pero también no sirve nada más tener la razón y lo sabemos en este mundo injusto, hay que tener la fuerza y la fuerza de las armas para defender esa razón. Una vez estaba, antes, en uno de mis primeros viajes a Gaza, creo que fue en el 2012, estábamos reunidos varios extranjeros con una lideresa, una madre que lideraba la lucha por los secuestrados, los miles de secuestrados en las mazmorras sionistas palestinos. En Gaza todos los lunes se reunían las familias en la sede de la Cruz Roja, porque la Cruz Roja tenía que dar la cara como forma de protesta, con las fotos de sus familiares todos los lunes. Tuvimos nosotros varios extranjeros, una entrevista en el 2012 con la madre de uno de los presos de mayor tiempo en las cárceles sionistas secuestrados, porque de esos rehenes nunca hablaron, ¿verdad? Occidente nunca habló de esos rehenes antes del 7 de octubre, de miles de mujeres, hombres, niños secuestrados por Israel. Y ella, ante una de las preguntas de una de las participantes extranjeras, sobre cómo ayudar a Palestina, y era si mal no recuerdo, francesa, una señora francesa, más desde la visión quizá del apoyo caritativo que no comparten los palestinos. La señora, la madre que lideraba, una señora anciana ya con un hijo prisionero, ante cómo podían ayudar a Gaza, cómo podían ayudar a Palestina, ella le respondió haciendo la revolución en tus países, teniendo gobiernos populares, gobiernos dignos, gobiernos que defiendan el tema palestino como un tema político, que lo es, porque no es humanitario. Como dijo, acá no sufrimos un tsunami, acá no sufrimos un terremoto, nosotros no queremos caridad, nosotros podemos comer arena, pero nosotros queremos nuestra liberación. Por eso es que empecé y no terminé, y disculpen porque es que normalmente cuando me incorporo me van a dejar de invitar ya porque hago en verdad una mezcla, porque es que son tantas cosas a tocar, pero cuando hablaba del tema del hambre y no terminé de redondear eso, el pueblo palestino es un pueblo muy orgulloso, un pueblo muy culto, un pueblo muy formado políticamente. Y entonces el pueblo palestino no le gusta, el pueblo palestino lo decían en un testimonio, decían, en Gaza el problema no era mayormente la pobreza, ellos, si un vecino estaba pasando una necesidad, el vecino de al lado, hay una red social, un tejido social muy fuerte, iba y le llevaba comida. El pueblo palestino, el problema del pueblo palestino no era el hambre, así comieron un poquito, pero comían todos. Entonces esta situación es para ellos humillante y esa es la intención, humillarlo. Entonces ellos saben que lo único que les ha dado resultado en cuanto a defender su soberanía, su patria, su tierra, ha sido la resistencia armada. Es que en este sistema ya lo estamos viendo, no funciona absolutamente nada de legalidad internacional. El que no tiene la fuerza para defender su razón, pierde la vida.
pierde la vida. Y es como tú dices, en Gaza se está jugando la humanidad, yo siempre lo digo, porque es como dije, como lo dijiste tú mucho mejor, es todo un sistema capitalista que está avalando esta perversión, o están probando sobre terreno armas, pero también obviamente todo un sistema de dominación social. Hablando antes yo de las sananas, de los cuadricópteros, de los drones, de todo ese sistema tecnológico de reconocimiento facial. Cuando yo iba a acompañar a los campesinos a la valla donde sembraban, porque en Gaza hay tan poco terreno que se siembra muy cerca de donde está la valla llena de torretas y de tanques militares, muchas veces en esas torretas no había soldados en esas torretas. Le disparaban a los campesinos, a los burritos, a las ovejas de los beduinos desde un joystick allí en la torreta, pero el soldado estaba en Tel Aviv, en una sala de operaciones. Esa tecnología que en otro sistema hubiese servido para mejorar la calidad de vida del ser humano, en el capitalismo está sirviendo obviamente para masacrar, para oprimir, para controlar a toda la población. Y yo lo escribí hace poco en mi cuenta de que realmente si este sufrimiento humano no fuese, que ya sabemos que lo es, suficiente para enardecernos, que nos levantemos para también cambiar la situación, como dijo esta señora muy, muy directamente y así, como un latigazo en el sentido de hagan la revolución en sus países porque nosotros necesitamos aliados políticos, no caridad. Lo van a aplicar también yo lo dije, hoy estamos viendo a los niños palestinos y mañana pueden ser tus niños, van a ser tus niños lamentablemente y quisiera equivocarme, pero no me equivoco. Entonces es también una alerta es un modelo que tienen la intención de aplicar según sus necesidades, obviamente, en distintas poblaciones. Es un laboratorio de guerra que están probando. Ya saben que tienen un elemento que es vital, que es la impunidad. Impunidad dada por los que más cacarean libertad y democracia. Por eso, a ver, yo, porque a veces es diferente la visión de los europeos porque no lo han sufrido de la manera en que lo hemos sufrido los latinoamericanos o los árabes o los africanos, el sur. Eh, Nosotros sabemos quiénes son, el pueblo europeo está empezando a saberlo también, que sus gobiernos no van a dudar en aplicar esta misma brutalidad que están aplicando, que ya la aplican en baja intensidad contra sus propios pueblos. Entendamos que un gobierno que vende armas a estos asesinos de niños en masa, el día de mañana, si tiene la necesidad política de hacerlo, lo va a hacer contra su propia población sin pensárselo dos veces. Entonces, bueno, si no es suficiente para el resto de la humanidad, el dolor que está sufriendo el pueblo palestino, que sepan que es un modelo que están probando y que lo van a aplicar en el momento en que lo necesiten. Así que, bueno, el llamado es a retomar el discurso de esa madre palestina que dijo, no necesitamos caridad, no nos hables de ayuda, si es ayuda caritativa, hagan la revolución ustedes en sus países porque este es un asunto político. Qué bueno, qué bien traído por ambas, Valeria e Isabel. Ramón, por último, Ramón Peregal, pero que nos visita de vez en cuando puede, pero seguro ha entrado en el momento idóneo con Valeria aquí. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué te sugiere todo lo que Eh, estás oyendo? sí, eh, bueno, buenos días desde Nicaragua y un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Me cuesta mucho. Eh, pero pensad en una cosa, la culpa de lo que está sucediendo es de toda Europa, que fueron los que organizaron los viajes de los nazis, no de los judíos, no, 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 no.
Se nos vende la historia de que eran judíos, irían algunos, pero los que estaban detrás era el mundo financiero sionista, que tenía su poder en el Parlamento británico, que además cuando los nazis atacaban a la Unión Soviética, ellos lo respaldaron. Todos los gobiernos europeos, todos respaldaron el ataque a la Unión Soviética y apoyaban a Hitler. Hitler, además, fue el personaje del año en Estados Unidos, expuesto en las, no sé qué mierda de periódico de esos importantes, lo sacaron como el personaje del año. La familia Ford lo financió, los Rockefeller, los Rothschild. Pero ¿qué es lo que financiaban? Cuando financiaban a, a la Alemania nazi, resulta que ellas eran judíos sionistas. Entonces, no nos creamos el cuento de que es que unos pobrecitos judíos no tenían tierra y iban buscando dónde sentarse. No, no, eso es mentira. Esa es la mitología que toda esta gentuza ha creado. Y si no, leamos a Theodor Herzl y a todos los que le siguieron hasta hoy, todos, Ben-Gurión. Yo en todo lo que he escrito en estos años he recogido muchísimas cosas de todos ellos. Y todos hablan de la eliminación física del pueblo palestino. Todos, todos, absolutamente todos. Entonces lo que se está haciendo es realizar el programa que ya tenían. Pero el programa que ya tenían, el programa sionista, es una copia con las matizaciones pertinentes del programa de los nazis. Y el programa de los nazis es calcado al programa del colonialismo en Estados Unidos. ¿O por qué creéis que, si no, que el tanque principal, el tanque que daba nombre a los militares en Estados Unidos, lleva el nombre de Sherman? Sherman fue el general que acabó con los pueblos originarios en Norteamérica. Lo llevan como emblema, asesinar. Esa es su marca distintiva. No es cualquier cosa, pero en Europa, como se vive, yo a veces digo, es que todo el mundo esnifa lo que le ponen, porque lo que le ponen es una porquería, señor mío. Y se lo esnifan diariamente y se lo dan a los niños a educarlos así, como criminales, a despreciar a los que son, desde los que llevamos gafas, a los que somos más bajitos o a los que tenemos o somos más gordos y tal, en el colegio, bueno, pues también a todos los que son más morenos, más amarillos, más... Bueno, ese es el ideario, ese es el fundamentalismo de esta gente. Cuando hablan de fundamentalismo hay que mirarlos a ellos. Ellos son los racistas, en fin, todo lo que queráis. Pero no hay más que ver la historia. Si su fundamento ideológico está ahí, lo han dicho, lo han escrito, lo han transmitido. Ya lo último es que salga el asesino ese, Netanyahu y los ministros y la fulana esa que sale por ahí, diciendo esas barbaridades, o diciendo, acordaros de Amalek, y todo el mundo tenía que acordarse de Amalek, y también los que no somos judíos. También teníamos que acordarnos de Amalek, o sea, de lo que son capaces de hacer con todos los que no son como ellos,
porque para ellos, los demás, los 8.000 millones de seres humanos que hay en el mundo, no somos seres humanos. Desde su ideario sionazi, los demás somos lo que llaman goyis, que imitan el sonido que hacen los cerdos, pobrecitos cerdos. Lo imitan para decir que nosotros somos como los cerdos. Es terrible, ¿eh? Es terrible, pero es que parece que la sociedad, el conjunto de la gente, precisamente donde estoy, no ocurre eso. Ocurren cosas que a lo mejor había que comentar, pero no ocurre eso. Pero en España, donde he vivido muchos años, eso es que te sangra el alma. También hay una cosa que decir. El pueblo español, eh, hay dos cosas que no le han podido vender como ellos quisieran. Uno, el caso de Cuba. La gente se siente afecto por Cuba. Dirá lo que sea, pero es muy difícil atacarlo. Lo hemos visto en el juicio que le han puesto al camarada de Cuba Información. ¿Eh? La gente se ha alegrado de que haya salido bien y que hayan condenado a estos asesinos. Y tampoco venden el plato de los sionistas. No cuela. Yo puedo contar un caso muy anecdótico, pero que puede ser muy ilustrativo. Yo, bueno, pues por las cosas a las que uno se dedica, me iba a una biblioteca, eh, a la biblioteca de la central de las bibliotecas populares en Madrid. ¿Eh? Y resulta que tiene una entrada por una calle muy estrechita, eh, muy corta. Al final está la biblioteca, da así la vuelta y en medio, donde da la vuelta, hay una sinagoga. Yo entraba por la calle, como es muy estrechita, y veía que siempre en la puerta de la sinagoga había un par de individuos, gorilones de estos, y que me iban mirando desde que entraba en la calle, hasta que me metía en la biblioteca. No dejaban la puerta para nada, no se fían de nadie. Ni siquiera de los que íbamos a estudiar o a leer o a trabajar. Y cuando salía, en alguna ocasión coincidió con que debían haber acabado alguna ceremonia o a saber qué hacen allí. ¿Eh? Y coincidió con que salían dos o tres tipos, miraban por la calle y rápidamente decían que saliesen y salían los que serían de la embajada o algo así, corriendo hasta el principio de la calle, que la habían cortado con vallas el ayuntamiento y tal. Allí estaban los coches de estos individuos, se subían a toda marcha y el coche salía disparado como un cohete. Tienen miedo de estar en la calle, no se atreven. Alguna vez, como se envalentonan, bueno, pues yo que llevaba un pañuelo palestino, alguna vez han venido y te pegan un empujón, pero da la impresión de que, además de despreciarnos a todos y de no vernos con buenos ojos, también tienen algo dentro que no les deja tranquilos. Y es que serán muy racistas, serán muy criminales, pero la humanidad también alumbra aunque sea en el fondo del estómago. Y yo creo que eso no les puede dejar dormir tranquilos, por lo menos a muchos de ellos. Y lo que están haciendo es una matanza a la desesperada, porque saben, como dice la compañera Valeria, que a lo mejor es su última oportunidad para robar al mundo lo que es del mundo. Y Palestina es el mundo hoy. La lástima es que tenemos gobiernos, muchos gobiernos del mundo, o por lo menos los gobiernos europeos, que toda su historia ha sido de colonialismo, de imperialismo,
yo a veces digo, bueno, ¿de qué han trabajado esas familias? ¿Dónde se les ha visto haciendo algo laborioso? Ellos han vivido siempre del tráfico de esclavos o de los trabajadores manuales, siempre han vivido siempre de los demás. No son gente que hayan aportado al mundo más que la explotación. Un elemento que es, bueno, por las cárceles de los neonazis se calcula que han pasado más de 1 millón de palestinos. Más de 1 millón de palestinos. Y en estos momentos, Valeria seguramente sabe una cifra más aproximada. Yo lo que venía viendo entre 5, 6.000, 7.000 habitualmente prisioneros, y ahora desde el 7 de octubre me parece que han capturado, han secuestrado, han detenido a otros 6.000, ¿no? Y en, en el establecimiento colonial se dan permiso a ellos mismos para torturar. Bueno, no sé, el tráfico de órganos. Roban los órganos de los palestinos que capturan. Los tienen congelados durante años. Cuando mueren en prisión, y si tenían una pena de los años que sea, los dejan en prisión, no los devuelven a la familia, los dejan en un congelador 20 años, 30 años o el resto. O sea, la crueldad en ellos es lo común, porque su ideario es eso, está basado en el crimen. Es como si ves cuál es el memorándum de una organización criminal, pues esto es así. Y lo han escrito. Que, hombre, un dato. Se crea la Sociedad de Naciones, se crea Naciones Unidas después, deciden eh, ilegalmente, eh, partir Palestina, y lo deciden en 3 minutos. ¿Eh? En 3 minutos. Hombre, yo creo que robar a los pueblos y hacerlo en 3 minutos, firmar y ya está, votar y fuera, yo creo que indica un grado de crueldad, de maldad, de interés por hacer daño, por robar rápidamente todo lo que se pueda, no vaya a ser que se nos escape, ¿eh? Que es terrible. Pero no pensemos que esto es de ahora, del 7 de octubre o de 1948. No, no, es que lo tenían planificado así. Ahora se habla como en Argentina y en Chile van los mercenarios esos de vacaciones, dicen de vacaciones, ¿eh? a ver qué es lo que hay por allí y tal. Bueno, pues que se sepa, antes de 1948 también los colonos iban recorriendo las tierras palestinas y resulta que iban apuntando todo lo que veían, dónde había una casa, las características que tenía, los árboles o las huertas que tenían, lo que producían, lo que daban, lo que recogían. Eso es lo que están haciendo en Chile y en Argentina. Y comprar terreno. Y lo compraban con En nombres de Patagonia. empresas europeas para que no figurase, ¿eh? Echaban a los palestinos de las tierras, hicieron, bueno, sus leyes expresas para justificar el quedarse con las tierras de los que no tenían título, porque eso es una cuestión occidental.
La gente en muchos sitios no necesita todas esas cosas. Hay una palabra de honor que está por encima de todo lo demás. Pero el trato mercantil es de hace un cuarto de hora. Y ellos emplearon esas historias. Eh, la detención administrativa, fíjate, es que parece una cosa de oficina, ¿eh? Detención administrativa. Pues la detención administrativa no es ni más ni menos que el secuestro en cualquier sitio de cualquier persona, incluidos los niños, siempre los niños, incluidos los niños, para hacerlos desaparecer, para que sea un castigo lo más humillante y lo más doloroso posible, ¿no? Y tenerlo de manera indefinida, con un juez militar que es el que ocupa el puesto militar más cercano donde lo han llevado, allí deciden lo que sea y se tira 6 meses en principio, que pueden ser renovados en algunos casos hasta 12 años han estado, ¿no? Sin acusación, sin juicio, y total, eso que llaman la legalidad de estos individuos, pues que me digan a mí qué clase de legalidad es lo de un parlamento que está pagado en su creación por los Rothschild, que está en la avenida Rothschild de Tel Aviv y que hasta la moneda, esa que tienen, los billetes, llevan la fotografía del individuo que se ha montado un negocio ahí. Hablar de justicia o de legalidad en un país que además no tiene ni constitución, porque como el país como tal no existe, pues hay que, bueno, jugar con todo lo que se pueda, mintiendo, sí, pero haciéndolo pasar por normal y decir que eso sí, es la democracia de Oriente Medio. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Entonces, hay otra cosa que yo creo que estamos obligados a hacer, yo por lo menos me siento obligado. Hay que romper el silencio este. Sandino, eh, el héroe nacional, volviendo de México en 1929, comenta que lo que le había llamado la atención es que había un silencio atronador en todas partes sobre Nicaragua. Habían conseguido que no se hablase de Nicaragua, que no se dijese una sola palabra. ¿No os suena eso? Lo que han hecho con Assad, lo que hacen con el pueblo palestino, siempre que se lo plantean seriamente, ¿no? Una de las cosas que hacen es extender el silencio sobre el caso, porque el silencio oculta. Y lo que dijo eh, el general de hombres y mujeres libres, hay que redoblar la lucha para romper este silencio. Eso es lo que hay que hacer. Cuanto más pretendan callarnos, hay que hablar más fuerte. Hay que hacer todo lo posible. Hay que implicar a toda la gente, aunque sea mandando un pequeño tweet, un mensaje, transmitiendo al vecino, al que sea. Hay que hacerlo. Hay que romper el silencio, porque ahora se habla del pueblo palestino. Pero bueno, yo que llevo muchos años, Valeria lo sabrá, ha habido años y sobre todo últimamente hasta el 7 de octubre, parece que ya se había acabado el pueblo palestino. Y el 7 de octubre lo puso de nuevo sobre la mesa y rompió todos los planes de los imperialistas. De modo que, eh, bueno, muchas gracias por todo. Es que, bueno, muchísimas gracias por todo y mucho ánimo, camaradas. Mucho. Hemos puesto a Sandino a la entrada, que lo sepas, ¿eh? Ah, me alegra mucho, Así que, me alegra bueno, mucho. no te vayas ahora, responde Valeria y luego va a cerrar el programa
Sebastián Salgado, un programazo el de hoy y sobre todo por los aportes de todos vosotros en apoyo a Palestina y bueno, que también ha estado bien lo de los tomates que hemos hecho ahí una deriva hacia las transnacionales interesante. Valeria, te dejo turno último. No, la voz, tienes el sonido quitado. Bueno, agradecer las palabras del compañero, es así, y también agradecer ese dolor, que sé que es un dolor de amor hacia el pueblo. Son nuestras, la lucha en Gaza, yo cuando veo a nuestros muchachos de la resistencia luchando en sandalias, con armas ligeras contra un ejército brutal, pienso en nuestros mártires en América Latina, pienso en el poeta mártir Leonel Rugama, en cómo murió con esa dignidad hasta el final, como cuando le gritaban que se rindiera, respondió que se rinda tu madre. Así son esos mismos muchachos nicaragüenses, esos mismos muchachos latinoamericanos que resistieron gobiernos opresores y proyectos coloniales, son los mismos muchachos que están luchando hoy en las calles de Alceitún, en las calles de Jabalia, en las calles gloriosas de la pequeña Gaza, con toda la furia, con todo el orgullo, con toda la dignidad posible, representándonos a todos. Nosotros ya sabemos, lo denunciamos, pero sin ningún tipo de sorpresa, la iniquidad, la infamia del enemigo. Está bien denunciarlo, pero es más importante hablar de lo que vamos a hacer en nosotros como pueblo, primeramente con un denominador común que es la conciencia de clase, que es como explicó el compañero, que lo rige todo en las luchas políticas, militares, regionales y mundiales. Ese es nuestro norte. El pueblo de Gaza también está siendo sometido porque no es un pueblo de oligarcas, es un pueblo de campesinos, es un pueblo de pescadores, es un pueblo de poetas, de comerciantes, de por eso digo, la conciencia de clase también rige nuestras luchas y es lo que nos tiene que llamar a organizarnos. Ya sabemos que el enemigo es escoria, porque lo es, son asesinos de niños. A mí una vez en pleno bombardeo en 2014 me preguntaron, ya no recuerdo de cualquier emisora, que si yo odiaba a Israel y le respondí que obviamente que sí, que obviamente que lo odio con todo el corazón, como amo al pueblo, a todos los pueblos, a todos nuestros pueblos, a todos nuestros muchachos de resistencia. Obviamente que odio, ¿cómo no voy a odiar a unos asesinos de niños? ¿Qué persona mínimamente saludable, humana, no odia a unos asesinos de niños? Si a alguien le quedaba alguna duda de quiénes son los enemigos, no solamente de Palestina, sino de la humanidad, yo creo que ha estado más que claro. Y vuelvo y digo, no desde el 7 de octubre, porque yo, para cada foto que ha venido llegando de Gaza, tengo exactamente una foto igual tomada en Gaza. Asesinato de niños, no lo digo yo, lo dicen no solamente las imágenes, lo dicen las cifras, la cantidad de niños. A ver, esa maquinaria letal, perversa, cobarde, porque si hay dos palabras que definen a Israel es la perversidad y la cobardía, porque eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo, lo he comentado siempre, entonces no lo voy a volver a comentar, la cobardía con la que se manejan los soldados y los invasores todos, los colonos, que los vemos correr ante el primer petardo, haciéndose las víctimas, porque realmente se creen víctimas, o sea, es que es una patología, son una psicopatía, pero a nivel impresionante. Toda esa cobardía, toda esa perversidad la conocemos, la denunciamos, pero lo más importante es cómo la combatimos, cómo nos organizamos nosotros para combatirla. Sabemos que ellos son perversos, sabemos que son inhumanos, sabemos que son capaces de todo. Entonces, eso nos llama a nosotros a una organización como pueblos. Y cierro con esto. ¿Cómo ayudar? Quitándole las palabras que tan sabiamente dijo esta lideresa de los prisioneros, que ya sí, son más de 12.000 personas secuestradas, torturadas, asesinadas, de esos rehenes, como yo digo, de esos rehenes de los que nunca nos hablaron, ¿no? Porque parte del proyecto colonial es deshumanizarnos a todos, como dijo el compañero. Nosotros no somos importantes y tampoco queremos ser importantes para ellos, como recojo para finalizar. Sabemos que son a ver,
son humanos porque no son monstruos, ojalá fueran monstruos, sería como más sencillo de entender, pero son seres humanos, producto de una maquinaria colonial que es una fábrica de criminales de guerra, de psicópatas. Entonces, lo primero que tenemos que combatir si queremos ayudar a Palestina es este sistema inhumano que es una fábrica de ese tipo de criminales. Entonces nosotros como pueblo, y para no cerrar con una actitud pesimista, porque no la haya, dije, hay dolor, pero no hay derrota, eh, ver que a pesar de el poder brutal que han acumulado, no han logrado, como dijo el compañero, engañar a la gran mayoría de la humanidad. Entonces, con ese mensaje de esperanza, con ese mensaje de resistencia desde Leonel Rugama a los muchachos que están luchando hoy en las calles polvorientas de Gaza, Hatan Nasser, nosotros vamos a vencer, no es un cliché, y ellos lo saben y por eso están tratando de exterminar a todo el pueblo. Alguien que se sintiera victorioso, una entidad que se sintiera victoriosa no tendría la necesidad pero como dije, le tienen miedo, le tienen pánico a la población, le tienen pánico al pueblo de Gaza, le tienen pánico a sus niños, y los niños palestinos van a seguir naciendo, y los niños palestinos van a seguir creciendo, y los niños palestinos van a seguir resistiendo junto a sus madres. Las mujeres son el pilar fundamental de la resistencia en Gaza. A mí me indigna mucho porque viví años allí sin salir y lo sé, y si fuera de otra manera lo diría, porque sabemos que la sociedad patriarcal existe en todo el planeta, lamentablemente, pero decir que en Palestina las que tienen el control de la organización de la resistencia y son el pilar fundamental, y de hecho son las jefas de la logística dentro de Gaza, son las mujeres. Las mujeres, sin la mujer palestina no hay resistencia. La mujer palestina es columna principal de la resistencia y es muy respetada en cuanto a sus decisiones de organización social. La mujer palestina es la, la columna, el fusil, el plato de comida, la hogaza de pan, la organización de cómo se distribuye la comida está, y de cómo se distribuye, cómo se educa y cómo se levanta a esos hijos para la resistencia, todo sobre los hombros de la mujer palestina. Entonces también ese punto, porque también eso se ha manoseado mucho de parte del enemigo, y no. La sociedad palestina es una sociedad donde la mujer cumple un rol fundamental en todos los terrenos, y el terreno de la lucha armada de la resistencia es uno de ellos donde es vanguardia. Entonces, bueno, compañeros, agradecerles siempre esta invitación, disculparme a veces porque en verdad sí, normalmente siempre traigo organizado, pero es que hemos tenido una dinámica en que mezclo los temas, y discúlpenme No, realmente eso, pero como era para dar, porque son tantas cosas, nosotros podríamos hablar nada más, como dije ahora, de las mujeres, podríamos hablar en un programa, se lo comentaba la otra vez a Chema, de cómo es la organización campesina en Gaza, a pesar del poco terreno que tienen para cultivar, que bueno, ya ha sido arrasado, de cómo es la organización dentro de sus universidades. Nos podemos, y ya con esto cierro, porque las palabras de los compañeros son muy importantes y no quiero quitarles tiempo. Vemos en la nivel que nos narran la destrucción, y cuando nos hablan de las bibliotecas, de los centros cívicos, de las universidades, de los hospitales, de los ambulatorios, de las casas sociales, y de todo ese tejido social, vemos la fuerza de la organización comunitaria del pueblo de Palestina y en este caso de Gaza. Es una organización muy fuerte, es un tejido social. Imagínense si en Europa ha habido actitudes de pánico por papel higiénico para el baño durante el coronavirus, cuando no ha habido desabastecimiento ni nada, y sin embargo, imagínense lo que significa la situación de presión social a la que está sometido el pueblo de Gaza, y sin embargo, y a pesar de toda la intención de subvertir el orden dentro de la sociedad de Gaza para atacar a su resistencia, sin embargo, el pueblo se ha mantenido así, hombro a hombro con su resistencia, porque como ellos mismos dicen, yo siempre pongo esta anécdota, nosotros estábamos desayunando con unos campesinos en Cusá en plena agresión, y empezaron a caer esos panfletos que echan siempre los colonialistas sinvergüenzas desde la cobarde distancia de sus aviones estadounidenses, diciendo que cuando caen, nosotros estábamos tomando té ahí en unas brasas con leña, porque no había, obviamente, como siempre, electricidad ni nada. Entonces, bueno, y lo recogen, y cuando lo leen se empezaron a reír y lo echaron para alimentar el fuego, los panfletos sionistas, porque decían que denunciaran a los muchachos de la resistencia. Entonces los
compañeros campesinos que estábamos ahí alrededor del fuego tomándonos un té, decían, sí, claro, por supuesto, vamos a alimentar con esto el fuego, porque ¿qué vamos a denunciar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos? La resistencia es todo el pueblo palestino, por eso quieren asesinar, sí, a todo el pueblo palestino, saben que es su única opción de victoria, pero no pasarán, no pasarán. Muchas gracias, Valeria. No te vayas para que veas la despedida del programa de Sebastián Salgado y solo por mi parte decir que la resistencia tiene razón, tiene corazón, tiene tradición, tiene alimento para el alma y eso es imposible, no lo tiene el capitalismo, así que morirán en el intento. Sebas, nuestro profesor de periodismo, reportero además de guerra y muchas otras cosas de dataurgente.com y miembro de el canal Tertulias en Cuarentena, menos mal, porque si no, no sería ni conocido, pero adelante, Sebastián. Bueno, nada, honrado, ¿no? de haber participado de este encuentro hoy. Me parece uno de esos diálogos fundamentales de este tiempo que nos toca vivir. Muchas veces, para muchísima gente es difícil encontrar espacios donde se hable con esta libertad y a pesar de toda la censura que sufrimos, yo creo que es importantísimo que nosotros estemos a la altura de la situación como comunicadores de habla hispana para contar lo que está pasando ahí. Nosotros que todos los días salimos a buscar información, seguramente lo más importante es tratar de compartirla. Y en ese sentido también los amigos y amigas que reciben este tipo de mensajes sepan que pueden participar de muchas maneras de la resistencia palestina, de cada uno de sus lugares, buscando información, apoyando la campaña del BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, para no consumir productos que sean hechos en la Palestina ocupada y que de alguna manera favorecen al régimen israelí, como no consumir McDonald's, no consumir Starbucks y todas esas empresas que de alguna manera son parte de ese conglomerado de la opresión. Y también aprovechando que está Ramón acá, en esta última semana hemos visto las declaraciones muy interesantes del presidente Lula en Brasil, comparando esto que se está hablando aquí, de que en definitiva lo más parecido al régimen sionista en la actualidad es lo que fueron los nazis, y fueron declaraciones muy importantes a nivel geopolítico que valió un altercado, sobre todo en este contexto en que se está llevando adelante la cumbre de cancilleres del G20 en Brasil, con lo cual tienen cierta notoriedad. Pero sí creo que vale la pena decir que, más allá de esas declaraciones, el único país del continente americano que ha apoyado de manera jurídica la presentación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia es Nicaragua. ¿Sí? No solamente con el voto a favor que le dieron muchos países, sino siendo parte de esa presentación judicial, denunciando al régimen sionista como un régimen genocida que tiene que pagar por los crímenes en este tiempo. En nuestro continente, el gobierno de Daniel Ortega ha sido el único que lo está acompañando, por eso merece realmente todo nuestro reconocimiento. Así que desde esta pequeña tribuna, contentos de que eso sea una realidad, porque también nos recuerda que no solamente somos espectadores de este tiempo, sino partícipes políticos y protagonistas de alguna manera. Así que agradeciendo, Chema, una vez más el espacio, los saludo a todos y todas. نبتت بين أصابعه النار طفل يكتب فوق جدار طفل نبتت بين أصابعه النار policía, que tiran bombas como insecticidas.
no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida. Y todos gritan libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad. Para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo Bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y Zambomba. Palestina, para mí. Palestina. Ah, Palestina. Ah, eso qué. ¿Por mí? Sí, te quiero. Viva Palestina.